En este episodio exploraremos todo lo que tiene que ver sobre el nervio ciático, el más largo y ancho que hay dentro de nuestro cuerpo humano. Querida audiencia, bienvenidos a Cuida tu Salud, un espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. En este capítulo aprovecharemos para saber exactamente qué es y cuál es la función que tiene nuestro cuerpo, si la ciática está relacionada con la edad o si puede también afectar a personas jóvenes y si existen condiciones médicas subyacentes que puedan agravar la ciática o predisponer a su aparición. Mi nombre es Diego Santos y nos acompañan los doctores Fernando Hakim, neurocirujano y jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el doctor Diego Gómez, neurocirujano. Doctor Hakim y doctor Gómez, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Antes de empezar a hablar sobre el tema de este podcast, yo sí quería preguntarles un poquito cómo terminan ustedes enfocados en el sistema nervioso. ¿Por qué, doctor Hakim? En el caso mío, yo creo que tengo una influencia grande de mi padre. El gran profesor mío de vida y de medicina fue mi papá, el doctor Salomón Hakim, que tenía una inteligencia emocional y una forma de hacerme entender las cosas y explicármelas sin yo darme cuenta que me estaba enseñando una patología. Al desayuno siempre me empezaba hablando de, ¿usted recuerda cómo se diagnostica tal enfermedad? Y entonces yo decía sí o no, y entonces él me daba ejemplos y me motivaba. Entonces él me motivó a estudiar medicina y además a ser neurocirujano. ¿Y usted, doctor Gómez? Digamos que el amor por el sistema nervioso central, el cerebro, la columna vertebral, nace en el tercer semestre de medicina, donde tenemos un acercamiento a la anatomía, y conté con la fortuna de que el profesor que daba neuroanatomía era un neurocirujano y nos mostraba fotos de los procedimientos, y recuerdo que en ese momento dije, quiero ser neurocirujano. Bueno, ya entremos en materia a lo que vinimos, y es, doctor Gómez, ¿qué es el nervio ciático y por qué es tan importante? ¿Qué función cumple? Ok, la palabra ciático o la ciática o el nervio ciático históricamente se ha asociado al dolor que manifiesta el paciente, que va a la pierna, que arranca en la columna y que desciende por toda la extremidad inferior. Entonces esto coloquialmente ha trascendido y las personas dicen, me duele la ciática. Sin embargo, eso hace referencia al dolor que se genera por la compresión o la irritación del nervio ciático. Y para responder tu pregunta, el nervio ciático reúne la información nerviosa que sale de la médula y de la columna vertebral, que nos permite mover nuestras extremidades inferiores. Entonces tienen funciones, entre ellas poder caminar, y pues cada nervio tiene una función, levantar la pierna, levantar el pie, etc. Pero cuando hablamos puntualmente, Diego, de la ciática o el nervio ciático, es el dolor en la pierna producto de la compresión o la irritación de este nervio o este grupo de nervios que van para la pierna. ¿Y por qué da ciática? ¿Cuáles son las causas principales que lo llevan a uno a desarrollar la ciática o un dolor radicular? Cuando el paciente le dice me duele la pierna, uno tiene que pensar que es un dolor radicular, es un dolor que se está produciendo por una compresión de esa raíz o ese nervio a nivel de la columna. ¿Se puede saber de antemano que uno es proclive a tener una hernia discal? Por ejemplo, el factor identificado más frecuente es el peso. De hecho, pues la columna vertebral va a sostener nuestro cuerpo durante toda la vida. Entonces el sobrepeso o la obesidad va a llevar a un desgaste más temprano de la columna vertebral. Pero no hay ninguna situación que nos permita a nosotros decir en 10 o 20 años voy a sufrir de la columna. Se han intentado asociar cosas genéticas, o sea, si mi papá o mi abuelo sufrieron de la columna vertebral, ¿yo voy a sufrir? La respuesta es que todavía no está demostrado que haya una clara asociación. Pero si nosotros fuéramos más conscientes del cuidado de nuestra columna, cuando no tenemos el dolor o ya una hernia, porque esto ya es la consecuencia, pudiésemos hacer mucho para ello. Entonces tiene que ver con la postura, con el peso, como se mencionó, con escoger actividades físicas que cuiden la columna vertebral, con evitar levantar el peso de manera inapropiada,
uno pudiese prever en el futuro sufrir de la columna. Solo que como seres humanos solemos esperar a las consecuencias antes de prevenir, y la columna es el perfecto ejemplo de esto. Doctor Hakim, ya entrando en una persona que padezca de una hernia discal, ¿eso cómo se trata? Tengo una frase que también la uso mucho con los pacientes, que uno no mata una hormiga con un cañón. Si usted llega con un dolor en la espalda irradiado a la pierna, eso es un dolor radicular. Primero que todo hay que estudiarla. ¿Cómo se estudia? Con una resonancia magnética. Porque la resonancia magnética me va a demostrar si sí hay una hernia discal, qué tan grande es, y yo puedo por lo menos decirle al paciente que más adelante probablemente va a tener dolor o que hay que hacer algo más. El primer manejo de una hernia discal es terapia física y manejo médico, al menos que el paciente ya llegue muy mal con déficit motor. El segundo paso es un bloqueo, es infiltrar corticoide con un anestésico en el sitio donde está la hernia discal, y eso ayuda. ¿Pero eso es una solución temporal o puede ser permanente? Puede durar mucho tiempo. Algunos pacientes se pueden mejorar, otros no, pero hay que hacerlo porque uno no sabe exactamente cuál mejorar. Y el tercer paso ya es la cirugía, que ya más adelante hablaremos qué tipos de cirugías son las que se deben hacer y las que estamos haciendo aquí. Pero en general eso es la forma de enfocar. Es muy diferente que el paciente ya le llegue a usted con un dolor severo, con déficit motor y una gran hernia discal. Ahí sí ya probablemente hay que pensar de entrada en cirugía. De cada caso es individual, pero así es como yo enfoco a los pacientes. ¿Puede llegar a ser tan limitante de que no pueda caminar el paciente? Definitivamente, ¿no? Digamos que los nervios, como lo mencionamos, son los encargados de hacer mover nuestros músculos. Si esos nervios están presionados, en este caso por una hernia discal, puede ser tan severa la compresión, tan fuerte, que el paciente está tan limitado como para caminar. Y siempre, para complementar un poquito, hay veces tenemos, o los pacientes tienen mucho temor sobre los resultados de una cirugía o de un tratamiento. Y siempre les tratamos de transmitir que la cirugía en la columna vertebral es el último recurso disponible, porque estadísticamente la mayoría de pacientes se van a, mejorar sin tratamientos invasivos como una cirugía, bajando de peso, terapia física, analgésicos tomados. Puede llegar a ser necesario hacer un bloqueo, que es una inyección hasta donde está la compresión para desinflamar, y solo aquellos pacientes que, a pesar de haber agotado todas las opciones, siguen con dolor, contemplamos una intervención. Y la segunda situación es que en el curso de esperar el paciente diga: estoy perdiendo la fuerza, no puedo mover el pie. A eso le llamamos déficit neurológico, pérdida de la función de ese nervio. Eso para nosotros es una emergencia. Me llega un paciente así, que cruce la calle, que entre por urgencias, que lo opero en la tarde. Esas son las dos situaciones que nos ameritan tratar los pacientes con cirugía, que es finalmente nuestro papel principal en el manejo de esta enfermedad. Doctor, hablando ya del tema de la cirugía, usted nos iba a decir cuáles son las diferencias entre una y otra y cuándo se recurre a ciertas cirugías. La cirugía consiste en quitar la compresión radicular, o sea, quitar el disco que está salido y comprimiendo el nervio. Entonces uno entra y lo que hace es quitar ese disco y dejar la raíz libre y se mejoran. Nosotros... ¿Uno no mete otro disco? No. Eso no. En la columna cervical sí, en la columna lumbar no, casi nunca. Eso ya son cosas más especializadas que tocaría para otro podcast. Pero una hernia discal sencilla, las cosas que más funcionan son las cosas sencillas. Cuando usted empieza a complicar las cosas complicadas no funcionan. Lo sencillo es lo que funciona. Es una cirugía que se entra a descomprimir el nervio. Nosotros, como la estamos haciendo con el doctor Gómez, ya desde hace unos años para acá, nos dimos cuenta que el futuro de la cirugía, porque es lo que hacen los japoneses hoy en día, es con un endoscopio. Un endoscopio es una camarita que tiene 7 milímetros. Usted hace una herida de 7 milímetros y por ahí tiene el canal de trabajo. Entra uno, encuentra la hernia discal, tiene una visión espectacular porque uno está encima del nervio. Entonces ve uno muy bien y, como digo yo, si usted está viendo bien, no hacen absolutamente ningún daño y corre la raíz y saca el disco, y la ventaja de eso es que el trauma es mínimo y el paciente se va el mismo día. Llega a la 1 de la tarde, lo operamos a las 2 de la tarde y a las 4 o 5 de la tarde se va caminando para su casa. Cuando está explicando la cirugía lo hace ver como que es un procedimiento sencillo, seguramente no lo es, pero ¿no sería más fácil que un paciente con
ciática llegue y diga yo no quiero someterme a una fisioterapia de 6 meses, no quiero ahora entrar a una dieta de 4 meses, sencillamente opéreme y ya me quita este dolor? No, la indicación de la cirugía ya está establecida y uno como neurocirujano sabe cuándo se debe operar al paciente. Y como dije anteriormente, hay que quemar los cartuchos. La solución es operarse, porque hay unos pacientes que pueden mejorar con simplemente fisioterapia, otros pueden mejorar con el bloqueo mucho tiempo. Y porque finalmente nadie se muere de una hernia discal, el dolor molesta, pero hay indicaciones clarísimas de cuándo se debe operar una hernia discal y cuándo no. Entonces uno como neurocirujano sabe cuándo se debe operar, y ahí está la pericia del neurocirujano. Sí, me había quedado esa duda. Nos pregunta la señora Ana María de Soto si la ciática puede irse sin ningún tipo de tratamiento. Sí, de hecho a eso le apuntamos cuando optamos por la terapia física, por la analgesia, por bajar de peso. Digamos, existe la posibilidad que la hernia discal que se salió, o sea, esa almohadilla que se salió de su lugar, esa gelatina, se reabsorba y deje de comprimir el nervio. Eso puede ocurrir espontáneamente. Es la razón por la cual no operamos a todos los pacientes, porque naturalmente la hernia puede desaparecer de alguna manera. Y en aquellos pacientes donde no cumpla con esas indicaciones que mencionamos, de la pérdida de la fuerza, de un dolor que es inmanejable, donde se han agotado todos los recursos, podemos seguir esperando para tratar de evitar la intervención y permitirle a la naturaleza que reabsorba ese disco. Es posible. Y también nos pregunta el señor David Ramírez que él pasa sentado muchas horas frente a una computadora y a veces siente un dolor bajo, pues un dolor en la pierna, que sí es posible que tenga que ver esto con ciática. Pues si es un dolor de la espalda que se está irradiando al miembro inferior, o sea, la pierna y al muslo y pierna, probablemente es una hernia discal o una protrusión chiquita que se sale cuando se está sentado. Por eso, cada 45 minutos yo le aconsejo a las personas que se levanten y caminen un poquito. Estar sentado todo el tiempo no es bueno. Uno está hecho no para estar todo el tiempo sentado, sino moverse un poquito más. Eso es otra de las causas también del degeneramiento de la columna, estar todo el tiempo sentado. Pero una pregunta, ¿el dolor arranca en la espalda y uno siente el dolor Sí. que le corre hasta la pierna? O sea, Sí. esa es la Sí. descripción. Como un dolor de muela en la pierna, lo describo yo. Sí, empieza en la espalda, dolor que empieza en la espalda y se irradia a la pierna, es un dolor radicular, que puede ser una hernia discal o una protrusión, un disco salido comprimiendo el nervio. Siempre el mensaje para todos los pacientes es que, o todas las personas, es que hay veces no entrar en pánico con la información. Digamos, la idea no es decir, oigan, el tener una hernia discal es el fin del mundo, o tengo miedo de que cualquier dolor en la pierna sea una ciática o una hernia discal. Aquí el punto está en poder identificar esos signos de alarma, esas banderas rojas de cuando el paciente dice esto ya no es normal, este dolor lo tengo que indagar. Y tiene que ver uno con la persistencia del dolor en el tiempo, ¿sí? O sea, que pasen los días, las semanas y el dolor, sea el que sea, o en la espalda o la irradiación a las piernas, pero que persista en el tiempo, que acompañe el dolor en las actividades del día a día, que despierte al paciente en la madrugada el dolor hacia una extremidad, que se acompañe de fiebre, me duele la espalda y tengo fiebre. Son banderas rojas que llamamos nosotros, y en ese momento hay que consultar. Y sepan que a pesar de que nos llamamos cirujanos de columna o neurocirujanos, pues el ir con nosotros no es sinónimo de ir a una cirugía. La cirugía, insisto, yo creo que mi estadística será la misma del doctor. Veremos 100 pacientes que consultan por problemas de columna y operaremos no más de 3, 4 pacientes de esos 100. Hay 95 que requieren es manejo médico, educación, educar sobre el cuidado de la columna, darle tranquilidad al paciente que lo que tiene no traduce en una enfermedad seria, por decirlo así. Creo que hay mucho que hacer por eso. Entonces, invitarlos a no leer, como decía el doctor Google. Creo que no es un buen consejero. Si yo coloco, me duele la espalda y la pierna, y Google te va a arrojar, tienes cáncer. Y ahí es cuando entramos en ese temor y en ese pánico, y creo que estamos para eso. Y estos espacios fomentan eso se llama educación. Creo que es un esfuerzo muy grande para ayudar a la desinformación de nuestros pacientes. Doctor, aquí en frase de cierre.
Muchas personas dicen, es que yo no voy al médico porque fulanito lo operaron de la columna y quedó muy mal, entonces yo no quiero ir al médico y que me operen y que quede mal. Eso es algo de ignorancia y probablemente sí quedó mal, pero usted escoger un buen profesional que tenga experiencia, sea una persona muy seria, que hay muchísimos en el país, y deben confiar usted en su médico y sentir que haya química con el médico. Y mire, una hernia discal se cura, se mejora. Escoger bien un médico le va a ir muy bien. Doctor Hakim y doctor Gómez, muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía y sobre todo por habernos compartido sus conocimientos. Y a ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben un poquito más del nervio ciático, de la ciática, cómo detectarla, cómo tratarla, y nos vemos en un próximo episodio la próxima semana de Cuida tu Salud. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Santa Fe de Bogotá, Cuida tu Salud, y también en las plataformas de podcast como Spotify. Que tengan un feliz resto de semana. Y acuérdense, la postura. Chao.